Hoy me acompaña una persona que conocí hace pocas semanas y espero no que se ponga muy roja con esto que voy a decir, pero es una de las personas que a veces nos cruzamos en la vida, y no lo digo por decir, sino que se va a demostrar en este ratito que vamos a estar juntos, que te puede impactar y puede dejar una impronta importante en ti, porque te hace valorar cosas que a veces pues, no valorabas o prestar atención a detalles que antes no prestabas. Entonces para mí fue una suerte conocerle como creador de contenido para Formady, una plataforma que alojará cursos de muchísimas especialidades, pero sobre todo de gente especial, y el conocerle y el tener esta oportunidad para mí es muy importante. Por eso le ofrecí pasar un ratito juntos, conversar como dos buenos amigos y conocernos un poco más. Y si esto conseguimos que llegue a más gente y les cale un poco de lo que a mí me caló, pues oye, yo ya me doy por satisfecho con este rato juntos. Así que nada, os presento a Andrés Tarazona y me gustaría que fuera el mejor que yo quien nos presentara un poco quién es Andrés. A través del diseño de interiores favorezco o facilito unos entornos donde se da una vida más armoniosa. Ahora esto es verdad que diseño, escribo, pinto, divulgo, Iré eh, preguntándote por hago todos. mucho. Por eso que hay personas que me conocen de diferentes aspectos, pero mi sensación siempre es que hago una sola cosa y es esta: facilitar que las personas estén mejor gracias a su casa. Fue muy fácil entrar en el interiorismo porque mi abuelo paterno creó una empresa muy fuerte a nivel de mobiliario. El cliente medio de aquella empresa eran políticos internacionales, gente muy reconocida, entonces el nivel de proyecto, de responsabilidad, de calidad y de confidencialidad era muy alto allí. Y mi padre se dio cuenta muy pronto que yo dibujaba muy bien. Entonces me incitó a meterme en el departamento de diseño, pero evidentemente tenía que hacer todo el recorrido en la empresa, desde cargar camiones, lijar, pulimentar todo para entender bien el concepto. Entonces yo con 17 años entro ahí. Claro, con 17 años, viajes, protocolos militares, muchas cosas para determinadas personas, pues tú como que lo enciende un poco y todos tus amigos quieren saber lo que haces y bueno, pero ni siquiera puedes contarlo, tienes que ser muy prudente. Pero ya al poco tiempo aquello deja de apetecerme, dejo de encontrarle motivación. Y aquí es donde venía lo que te estaba contando. Porque yo sentía cosas cuando conocía a esas personas o conocía esas casas, pero yo luego no podía preguntarles si dormían mejor, si se llevaban mejor con la mujer. Si aquella preocupación que tenía se le ha ido gracias al dormitorio que tiene, era imposible acceder a esa persona para preguntarle nada. Entonces yo me empezaba a frustrar. Pese a que tenía lo que cualquier diseñador en etapa madura ya tenía yo con 17 años, a mí aquello no me hacía feliz. Y aquello fue el primer punto de catarsis en el que yo me di cuenta que algo faltaba y me volví muy introspectivo. Ahí empecé a descubrir esta sensibilidad. Eh, no es que disfrute estar solo, pero a veces lo necesito. Mucho silencio, muchos paseos por la naturaleza. La naturaleza es una gran base de mi profesión. Genera esa armonía, pero dentro de las casas. Entonces, de ahí eh, empecé a hacerlo todo mucho más sencillo para el contacto cercano con las personas. Una planta la pones en un sitio donde dices, aquí crece mucho, y esa misma planta allí no crece tanto. Con nosotros parecido. Entonces, si tú te orientas en una orientación a la hora de trabajar o de dormir que te expande, tú al día siguiente vas a seguir con esa expansión en tu vida. Ahora, si estás orientado en una orientación que te contrae, durante 6, 7, 8 horas contraído interiormente, tú al día siguiente vas tomando decisiones que te siguen contrayendo. Entonces, claro, te ves a personas que siguen viviendo pero contraídas. Normalizan el esfuerzo, normalizan el abuso, normalizan las malas digestiones, normalizan no vivir feliz, porque se han acostumbrado a vivir comprimidas. Porque realmente todo esto es una filosofía de vida, que a ti te llevó en un momento determinado a orientar tus estudios y tu carrera profesional hacia lo que es el interiorismo. ¿Hubo algún detonante concreto que podamos citar o fue el desarrollo de tu vida? Ha sido un desarrollo porque hay un momento en el que eres consciente de cuando estás en casas de personas y tú te preguntas aquella mesa lo que está transmitiendo, lo que tú sientes con esa mesa ahí, y luego ves a la persona y ves cómo está, saca relación. Eh, y eso requiere, pues, podía haberlo dejado pasar y decidí preguntarme si eso tenía sentido real o no, y lo busqué. Pero sí, hay hechos concretos en mi vida que me han llevado a reafirmarme. A reafirmarme. Uno muy potente que viví fue concretamente en Budapest. Eso fue una catarsis grande, en Budapest. Hubo un contrato por parte de un fabricante valenciano de muebles, contactó conmigo. Un alto cargo de una empresa muy importante en Budapest, muy cercana incluso a la política, le había hecho un posible encargo, porque era un posible encargo todavía, de diseñar las habitaciones de sus dos hijos.
y quería que le mandaran una especie de boceto para ver si se lo podían contratar, ¿no? Si lo podían contratar. Este fabricante lo estaba pasando mal a nivel económico, estaba muy apurado. Vino a verme a mi despacho, me pidió el favor de hacer aquel boceto, no me lo podía pagar, le dije no había problema, nos conocía muchos años. Y claro, si aquel proyecto se aprobaban, pues tenía 3 meses de oxígeno económico, ¿no? Yo le hice el boceto con la intención de que le sirviera para algo, nada más. Se lo llevó y a los, no sé, 3, 4 días apareció por la puerta, un hombre con una sonrisa. Andrés, me han aprobado los bocetos, pero es que me han dicho que el diseñador se venga conmigo para que diseñe allí. Entonces, bueno, pues nada, pues valoramos, aprobamos la valoración, vamos a Budapest, eran 3 días, pedí 3 días porque el día de viajar y el de volver no lo quería contar y por lo menos tenía un día entero allí para diseñar. Y lo que hablábamos, protocolos de seguridad, pues un lugar, pues intérpretes, chofer, suites, todo te envuelve de nuevo. Yo ya estaba en mi vida sencilla, yo ya estaba en donde a mí me haces fluir la vida. Pero bueno, tú vuelves a este terreno que yo hacía años que no tocaba, llegas allí y llegas a pues, lo que pueda ser una mansión, protocolos de seguridad, todo, y ya entras dentro. Entré dentro, conocí el matrimonio y nos explicaron lo que pretendían. Nos hablan de que el niño tenía mucha afición por las artes marciales, la niña más, pues más y sí, emperatriz, quería. Me enseñan las habitaciones y me acuerdo que el hombre me lleva a una pequeña habitación donde había una mesa en el suelo, una mesa baja, como podía ser esta, tú dibujarás ahí. Ya no me lo podía creer, que mido casi 2 metros, ¿eh? ¿Cómo voy a dibujar ahí? No, pero bueno, oye, es un profesional, al final puedes dibujar en cualquier sitio. Y me senté, medí las habitaciones, me puse a diseñar, ellos se fueron abajo y yo me vine arriba. Yo me vine arriba porque recordé los orígenes de mi familia, un proyecto grande, te han pagado para que estés allí dibujando, no sé, de repente, pues oye, tu ego se enciende y te crees capaz de conseguir eso muy rápido, pero no. Empecé a dibujar, todo lo que dibujaba no servía. No hacía más que borrar. Durante las 2 primeras horas borraba y borraba. Pero no servía ¿por qué? No olía, no, yo No te sentías. no, que va, que yo no tenía sentido. Vale. No salía ni siquiera la perspectiva. Entonces, recuerdo un momento que yo ya venía con esa sensibilidad un poco trabajada, pero claro, yo recuerdo que cerré los ojos y por dentro dije, a ver, ¿qué haces aquí realmente? No estás aquí para ti. Hay 2 niños que quieren que sean felices. Hay abajo un matrimonio deseando que sus niños sean felices. Hay un fabricante que lo está pasando muy mal. No estás aquí para ti. Estás aquí para ellos. Es un momento en que cerré los ojos y automáticamente, en una milésima instante, además de ver claras las habitaciones, un flash que vino muy potente, tomé conciencia de que la casa en sí, la energía, la vibración de la casa, quería favorecer la felicidad de esos niños. Entonces hubo una especie de conexión con el ambiente. Es como si cuando llegas a un lugar natural te hicieras una especie de comunión allí y te sintieras uno con ese sitio. Pues fue algo así. Algo que yo no tenía en cuenta cuando diseñaba antes de ese día. Te puedo decir que las 9 horas siguientes no paré de dibujar. De hecho, pedí si por favor me podían llevar a la habitación porque ya se estaba haciendo de noche. Me llevaron hasta las 4 de la mañana sin parar de dibujar. Al día siguiente por la mañana me recogieron con el chofer, tal. Fuimos a la casa de los señores. Era todo a mano. Abrieron los planos, se miraron entre ellos, el fabricante nervioso, me imaginaba. Y yo todavía asimilando lo que había ocurrido, porque era de pasar de que no tuviera coherencia ninguna línea a 9 horas seguidas sin parar de dibujar. Y aquellos señores, claro, no hizo falta interpretación. Perfecto. Dijo, perfecto. Llamaron a las cuidadoras de los niños, vinieron con los niños allí, los niños alucinando con aquellos dibujos. Yo me brillaban los ojos, de hecho cuando lo rememoro se me recorta la voz porque el fabricante estaba a punto de llorar. Claro, aquel señor le acababan de aprobar el proyecto. Y yo solo veía la felicidad que no veía cuando pensaba en mí. Y aquello fue una catarsis porque ya no era lo que yo sentía, sino que tenía que aprender a lo que el lugar sentía también. Y eso amplió más mi profesión. Amplió más el concepto de que ya no es lo que ocurre dentro de las personas, sino que ese lugar, como tú decías, puede ser un lugar que ya ha sido habitado por otros, que ahora lo habita otra persona y hay que conseguir que los entornos también haya cierta felicidad en lo que se está viviendo ahí. No solo centrado en la persona, sino ese entorno tiene algo que decir. Tiene algo que se cristaliza la energía. Yo siempre he escuchado la frase hay que vivir la casa. Exacto. Antes de tomar decisiones. Y es curiosa y a veces te precipitas, pero en otras ocasiones permites darte ese tiempo
para poder ver la casa y saber las necesidades que tú puedes tener. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que quería hacerte, Andrés, porque me ha llamado mucho la atención en tu perfil de redes sociales cuando dices que hay que diseñar para sanar, pero no hay que diseñar para decorar. Diseño para sanar desde el concepto profundo, como te digo. Concibo al ser humano con muchas capas y tú te puedes hacer una herida yo mismo sin querer, haciendo, no sé, voy a dibujar y con un papel me puedo cortar. Es una herida. Pero no sé, a lo mejor en ese momento yo estaba estresado, por ejemplo. Y esa herida me va a recordar el momento de estrés. Y el momento de estrés igual me lleva a una preocupación. El caso es que al final yo me puedo curar la herida, me la puedo curar, pero la sanación es otra cosa. La sanación es cuando yo de repente me comprometo a ir más tranquilo y que aquello que me preocupaba lo voy a resolver. A veces colaboro con psicólogos que tienen a lo mejor algún paciente que necesita que se le revise la casa. También con algunas empresas con deportistas de élite que les cuesta más recuperarse y miramos un poco su descanso. Sobre todo el descanso es lo que más se mira. Pero una vez uno de estos terapeutas me quiso poner a prueba, era normal, es normal, lo entendí. Y me dijo si podía ir a su casa, un señor reconocido en Valencia, y fui a su casa, una casa de revista, todo impecablemente puesto, impecablemente ordenado. Y percibí, no es que percibí, sino en la decoración, en cómo estaba todo, observé que él no tenía alegría por vivir. De hecho, te puedo decir que se sentía culpable por vivir. En este caso, este chico aseguró que evidentemente era así. Aseguró que evidentemente sí y se derrumbó, me citó para otro día porque se tenía que recolocar y cuando nos volvimos a ver me dijo que, bueno, que seguía todavía un poco en shock de cómo podía a través de la decoración haber sabido aquello tan profundo. Estaba dispuesto a que le echara una mano, pero la casa no quería tocarla. Todo se tiene que mantener como está. Esto también ocurre. ¿Cómo juegas, por ejemplo, con elementos intangibles como pueda ser, por ejemplo, la luz, las energías, elementos de transición, que es un pequeño pasillo, un recibidor que nos lleva a un espacio más grande? La luz es fundamental. De hecho, te diría que hay muchas veces que hay personas que no están bien, pero no pueden hacer nada en casa por economía o porque no viven solas y las decisiones dependen de otra persona y no quieren la otra persona hacer nada y se trabaja con la luz. Si me concibo como diseñador de interiores y ya con un camino a nivel de energía vital que puedo hablar de esto tranquilamente, se abre una fase que vamos a hablar del hogar del alma. Y en ese periodo de transición hay un pasillo, la incertidumbre. ¿Me equivocaré? ¿No me equivocaré? Esto que ya se conoce de mí se va a diluir, igual se piensan que o me he vuelto demasiado profundo o no, lo va a enriquecer, siento que lo va a enriquecer, pero hay un pasillo de transición. Y a veces está un poco oscuro, a veces no ves con claridad, a veces tiene ahí esa incertidumbre. Entonces, eso en las casas, llevado a las casas, es bueno iluminarlo, no de forma forzada, pero sí de forma natural, porque tiene el reflejo de que en tus propias transiciones también veas con naturalidad que puedes estar tranquilo. De que, oye, si aquello no sale bien, tengo un bagaje para volver a donde estaba. Los colores, las texturas, ¿pueden influir en nuestro estado de ánimo? Entiendo que sí. Como te digo, por fecha de nacimiento tienes unas características, algo que has venido a hacer aquí. Y según tu tipo, por ejemplo, tú tienes muy marcada la energía del líder, y la energía del líder suele ir muy bien con los colores blancos, los grises. Los azules le sienta bien porque conecta a nivel emocional y sentimental, pero hay unas características en tu caso. Entonces, yo tendría colores para ti que te potencien, como en tu caso podría ser, pues como te digo, los blancos, los grises fuertes. Eso te puede potenciar a ti lo que has venido a hacer aquí a este mundo, en ti. Pero claro, habría que ver colores de tu mujer, de tus niños. Entonces, aquí es donde viene ese estudio. Cuando dices, bueno, vamos a suponer que tu mujer fueran diferentes las texturas y colores y dormir juntos en la misma habitación, pues eso hay que conseguir que haya una armonía para que los dos, cuando descanséis, os vitalicéis. Porque a veces, si esto no se tiene en cuenta, dice, bueno, pues la habitación blanca, igual a ella le debilita. ¿El interiorismo a qué retos se enfrenta ahora mismo? Hay uno fundamental y es que lo que está trayendo la inteligencia artificial ya no es a nivel creativo, sino que da la posibilidad que cualquier persona se cree su propio espacio. Entonces, claro, va a ser cada vez más común. De hecho, el otro día me llamó una chica del norte, fue por videollamada,
Y me decía, quiero que seas mi inteligencia artificial para decirme cómo hacer la habitación de mi niño. Me dio una patada en... no me hables así. No voy a... ¿Qué quieres saber? ¿Dónde va el escritorio y la cama? Dame fecha de tu niño. ¿Qué le pasa? ¿Cómo vive? ¿Cómo va en el cole? Dime esto. Y ya vemos a ver cómo va la habitación de tu niño. Este es el reto que creo que nos enfrentamos. ¿Dónde te ves dentro de 5 o 10 años? Pintando. Formando, ya estoy ahí, pero ya llega un momento que te apetece dejar aquí la semilla de que otros también puedan hacerlo. Ya estoy ahí ya. Entonces, si te digo la verdad, creo que nunca pararé de hacer cosas mientras Dios me dé salud. Mientras la vida me mantenga sano, soy muy inquieto, pero he descubierto, o a lo mejor lo que pasa es que ya esa lección que hice por el interiorismo consciente está saliendo lo que es mi verdadera vocación, que fue la pintura, que la destiné al diseño, pero ahora está saliendo la pintura a través de unos trazos que las personas están mejorando mucho. Me veo pintando, me veo formando, escribiendo y tal, y eligiendo algún proyecto según cuál sea, ya de una manera más selectiva. Me imagino ya más como un auditor que como diseñador como tal, ¿no? Más que implicado en el proceso, supervisando el proceso. Me iría más a proyectos de vida, a que me venga una familia o una empresa o alguien que te das un proyecto y dices, ahí quiero participar, o ahí es necesario hacer cosas, ¿no? Porque a veces te puede venir una familia con un gran proyecto de vida y puedes incluso decirles, mira, está bien que nos metamos, pero incluso aunque no cuentes conmigo como diseñador y tú tengas tu propio diseñador o te lo hagas tú mismo, pero por favor no desatiendas esa habitación. Esa hay que atenderla. Esa hay que tenemos que poner el foco. Pues ahí sí me apetece. Pero ya digo, no en cosas grandes, me imagino más en dar salud real ahí donde hay que darla.